Bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos. Que Dios le bendiga donde quiera usted se encuentre en este momento y a su familia. A toda mi familia, mis amistades, mis hermanos en Cristo, que Dios sea con todos. Su presencia nunca nos falte, en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema en Génesis capítulo 19. Seguimos en la serie de Génesis y estamos hablando hoy de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice así Génesis 19. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Note esto, porque esto se está poniendo muy interesante. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot.
tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero ya no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a la ciudad de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe, que destruyó a las ciudades en que había habitado. En esta historia vemos algo muy, pero muy interesante. Dios determina destruir dos ciudades, llamadas Sodoma y la otra llamadas Gomorra. Sodoma y Gomorra. Fueron dos ciudades las cuales andaban en muchas perversidades. Había toda clase de pecado en esa ciudad. No había ningún pudor, no había ningún respeto, ni por los padres, ni por los hijos, ni por los viejos, ni por los jóvenes, ni mucho menos por los ángeles de Dios que llegaron a visitar a Lot. Era tan terrible la maldad que hacía mucho tiempo se practicaba en esas dos ciudades, que no había ningún respeto hacia el Creador, ni mucho menos a sus hijos. El único que estaba ahí, hijo de la descendencia de Abraham, era su sobrino Lot, su esposa y sus dos hijas. Pero así hay familia que a veces, aunque vivan con un padre cristiano o una madre cristiana, a veces no todos en la casa comparten la misma fe. Ya hacen lo que los padres ven que sus padres hacen por rito, por ritual, por costumbre, pero no porque todos han nacido de nuevo en Cristo Jesús. De la familia de Lot, realmente solo Lot era el único creyente en ese Dios vivo, el Dios de Abraham. Como sobrino de Abraham, en el capítulo anterior, vemos cómo Abraham intercede por su sobrino al Dios decirle a Abraham los planes que tenía para contra esas ciudades perversas. Abraham intercede por su sobrino para que Dios le perdone la vida a su sobrino, y Dios cumple su promesa. Envía 2 ángeles y le hace ver al sobrino de Abraham los planes de Dios de destruir a Sodoma y a Gomorra. Lot vivía en una de esas 2 ciudades. Y así es que el pueblo, al ver la gente de esa ciudad, 2 extranjeros, al ver carne nueva, se lanzaron contra la casa de Lot y le pidieron a Lot que le abriera la puerta para ellos acostarse con esos 2 ángeles de Dios. 2 ángeles con apariencia de hombre, hermosos y altos. Y todos, dice la Biblia, que desde los más jóvenes hasta los más ancianos, todos los hombres de esa ciudad Sodoma querían acostarse
con los ángeles en perversidad. Realmente esta situación de la homosexualidad y toda la perversidad sexual, eso no es nuevo, eso es desde hace mucho tiempo atrás. Desde que el pecado existió, cuando Adán y Eva desobedecieron, de ahí partieron, nacieron, se revelaron todos los demás pecados que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Nada es nuevo, todo se va repitiendo en cada época. La maldad del hombre no tiene límites, pero el poder de Dios tampoco tiene límites. El poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tanto así que por un solo hombre Dios detuvo la destrucción unas horas hasta que ese hombre y su familia, porque cuando la bendición de Dios está en un hombre, en un padre o en una madre o en un hijo, en una sola persona, en ese hogar, una sola persona, sea de Cristo, reposa la presencia de Dios. El clamor de Dios es escuchado. Dios protege y guarda a toda esa familia, porque Dios es un Dios fiel, que Él prometió salvarnos a nosotros y salvar a nuestra familia. Claro está que el destino final, a donde quiere pasar la eternidad, es personal. Si en verdad recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, va a pasar de la vida eterna al cielo y no a la vida eterna en condenación en el infierno. Así es que, pero la protección divina de Dios, cuando abarca a un hijo de Dios, abarca también a los que viven con él o con ella. Esto fue lo que le pasó a Lot y a su familia. Sus hijas no querían nada con Dios, pero gracias a Dios de tener un papá que les enseñó principios, ellas aún eran vírgenes, a pesar de que eran unas jóvenes, estaban comprometidas con dos muchachos de esa ciudad perversa, los cuales tampoco le prestaron atención al suegro, al futuro suegro, de que huyeran con ellos. Ellos pensaban que era mentira, que Dios iba a destruir la ciudad, y ellos desgraciadamente también perecieron cuando Dios envía fuego del cielo y quemó las dos ciudades. Los únicos que se salvaron fue el sobrino de Abraham, Lot, su esposa y sus dos hijas. Pero ya al llegar a cierta distancia donde se iban a refugiar, la esposa de Lot mira hacia atrás y muere. Es una de las muertes más misteriosas de las que se habla en la Biblia. Si usted lee la Biblia, ninguna otra persona, a diferencia de la esposa de Lot, ninguna persona más murió como murió la esposa de Lot, convertida en estatua de sal. Esa es una de las muertes más misteriosas de la que se habla en la Biblia. Así que, mis amados, Dios es un Dios de misterios, pero es un Dios de salvación, de amor, y que se compadece, así como se compadeció de Lot, a pesar de que no andaba muy firme en los principios de Dios, ya que vivía en un lugar donde él era como si no estuviera. Así hay personas, son cristianos ellos solos y no le hablan a nadie de Dios, no se ganan a nadie para Cristo. No podemos ser egoístas, de ser salvos nada más nosotros, de nada más orar por nosotros, por mí. Es importante orar por los demás, es importante predicar el Evangelio, como lo está haciendo esta servidora de usted, aquí ahora mismo, y usted en algún momento, si es cristiano, también lo hace. Lo invito a que lo siga haciendo, porque a esto fue que Dios nos llamó. Como dice la Biblia, te escuchen o no te quieran escuchar, usted predique la palabra, usted anuncie el Evangelio. No seamos como Lot, que pasó tantos años en esa ciudad y no se ganó a nadie para Dios, para el Dios vivo. Ni siquiera su esposa, que dormía con él. Esta mujer vivía
enamorada de los lujos y de las riquezas de esa ciudad, tanto que se apartó del Dios de Abraham, del cual también ella alguna vez escuchó, porque ella llegó a esa ciudad junto con su esposo, ella de los descendientes también de Abraham. Pero así hay gente, aunque uno también a veces le predique, ore por ello, pero en su corazón deciden no seguir a Cristo. Y ya uno ahí salva su responsabilidad. De todas maneras, Lot se salva. Sus hijas también, aunque después sucede un acontecimiento que no es de parte de Dios, pero es por falta de vivir en la verdadera fe en el Dios vivo. Cuando solamente tenemos hijos que van y vienen, voy al culto, vengo del culto, no viven una vida cristiana real como nacidos de nuevo, realmente no son convertidos a Cristo 100%, sino que se les hace una costumbre como la hacía de Lot, aunque se salvaron de la destrucción de la ciudad, esa hacía, pero después manifiestan lo que realmente había en el corazón de ellas. Ellas se salvaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero llevaron a Sodoma en su corazón. Así hay gente. Dios los saca del mundo, los traslada al reino de Él, pero todavía tienen el mundo en el corazón. Y solo Dios sabe si en verdad esa alma se salva el día que la persona parte de esta tierra. Nosotros vemos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Así que, mis estimados, es lamentable cómo una familia, a pesar de las oportunidades que Dios le dio, que a más nadie, solamente a la familia de Lot, en medio de dos ciudades, solamente una familia, Dios se compadece en salvarlos. Y con todo y eso, no aprovecharon todos. Tremenda oportunidad. Miren cómo acabó la esposa de Lot y las hijas que aparentemente se salvaron. Después suceden otras situaciones lamentables con esas chicas. Así es que, mis estimados, si creemos en Dios debe ser de corazón y se debe ver en el diario vivir. Y la gente no le quiera creer a uno o se burle de diferentes maneras, hoy en día, algún día le llega su recompensa. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que se burlaban de Dios, se burlaban del Dios de Abraham, que es nuestro Dios, el Dios altísimo, el Dios vivo que creó todas las cosas. Sodoma y Gomorra eran muy burlones y despreciaban el evangelio, el reino de Dios. En ese tiempo no se le decía evangélico, no había venido Cristo a la tierra, no se mencionaba el nombre evangelio, pero realmente era el evangelio que se estaba anunciando desde antes de venir Cristo a la tierra. Cada vez que Dios usaba a sus profetas para invitar a la gente que se arrepintiera y entregara su vida a Dios y siguiera los principios del Dios vivo, eso es el evangelio. Eso es el evangelio. En todo tiempo ha estado el evangelio. Cristo en todo tiempo ha estado presente, antes de venir a la tierra y después cuando vino y después que se fue. Así es que Abraham también estaba proclamando el evangelio cada vez que él compartía a otro de su fe en el Dios vivo. Desgraciadamente, desde el tiempo de Abraham y antes hasta nuestros días, todavía hay gente que desprecia este mensaje de Dios. El mensaje de poner su fe en el Dios vivo y no en imágenes y no en dioses que no son Dios, sino ídolos. Desgraciadamente hay gente que piensan que burlarse de un hijo de Dios es algo sin importancia y eso cobra factura. No te burles de los hijos de Dios. No te burles si alguien está predicándote la palabra. No te burles y no mires hacia atrás. Si usted ya puso su mirada en Dios, no mires hacia atrás, hacia el mundo. Si usted ya tiene la oportunidad de ser salvo, no mires hacia atrás, porque te convertirás como la esposa de Lot en una estatua de sal. Ella tenía la salvación a las puertas,
pero en un instante, en un segundo, miró hacia atrás y se perdió su última oportunidad de ser destruida en el fuego. El lago de fuego, que es el Hades, que también le llamamos el infierno, a ese lugar es que Dios quiere evitar que tú vayas. Estás a las puertas de no ir a la condenación. Aprovecha de ser salvo y no seas como la esposa de Lot, que por un segundo miró hacia atrás, hacia el mundo, hacia lo que estaba dejando y se perdió su oportunidad. Hay gente que están a las puertas de que Dios bendiga su vida y especialmente de ser salvo, y por estar pensando en el mundo y sus placeres pierden toda clase de oportunidad. El placer de una fiesta, de un baile, de una diversión que te brinda el mundo, eso dura unos minutos, quizás horas, y hasta puede ser días, pero el placer y el gozo de estar en el reino de Dios, pertenecer a la familia de Dios y posteriormente de ir al cielo, ese gozo no es por un minuto, ni por horas, ni por día, eso es eternamente. Así que personalmente a mí nada ni nadie me va a apartar de la oportunidad única que Dios me dio de ser salva. Ni esta vida, ni familia, ni dinero, ni enfermedad, ni nada ni nadie podrá, ni hijo, ni marido, porque solo Dios es el único salvador. Y a usted ni a mí nos va a salvar la familia, ni el marido, ni la mujer, ni los hijos, sino el Dios que te creó a ti y a mí. Así es que seamos como Lot, que a la oportunidad que tuvo de salvarse aprovechó sin mirar hacia atrás. Su esposa no aprovechó, pero él sí aprovechó. Si otros no quieren aprovechar, aprovecha tú. Sigue tú adelante con Cristo. No te detengas, no importa lo que diga la gente, no importa quién se burle. Dios a cada quien le va a dar su merecido. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y desgraciadamente algunos están sembrando para su destrucción, como hizo Sodoma y Gomorra. Pero hay otros, como Lot, que estamos aprovechando las oportunidades para ser salvos y ser bendecidos por Dios hasta la eternidad. Así es que, mis hermanos y amigos, usted que está ahí, si quieres entregar tu vida a Cristo, aprovechando en este momento la oportunidad que Dios te da de ser salvo, te invito a que hagas lo que dice la Biblia, que el que confiesa con su boca que Cristo es su Señor y Salvador será salvo. ¿Salvo de qué? De esa destrucción que devoró a Sodoma y a Gomorra, que devoró a la mujer de Lot, y que ahora no es candela aquí en la tierra, sino que hay una candela en las profundidades de la tierra llamado el Hades, o más conocido el infierno, donde eternamente las almas que no reciban a Cristo ni entreguen su vida a Cristo en vida, ahí van a estar eternamente en esa tortura, donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere, y es azufre y fuego, como lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Esa es una muestra del poder de Dios, porque el Dios que ama, Él también castiga y corrige. Así es que no nos confiemos que Dios nada más es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor, porque a los que Él ama, Él también corrige y castiga. El castigo en Dios es manifestación también del amor de Dios para con nosotros, porque de tal manera Él nos amó que hasta mandó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, eternamente con Cristo. Así que si usted quiere hacer esta oración, yo la hice, ya tengo 23 años este año de que hice esa oración firmemente con Cristo, y desde ese entonces no he mirado atrás y no lo quiero hacer. Y cada vez que tengo tentaciones, le pido fuerzas al Espíritu de Dios y Él me ayuda.
porque Él es nuestro fiel ayudador para seguir adelante a pesar de los problemas que se nos presenta en la vida. No es fácil, pero no imposible. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Ahora te recibo a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás, para que el día que yo me tenga que ir de esta tierra, me vaya contigo para el cielo. Gracias por recibirme y ahora soy parte de la familia de Dios, y ayúdame a no volver atrás y a no mirar hacia atrás. Gracias por todo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones.